Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre el equipo analizador vectorial. Como ven, este equipo es de modalidad portátil, por eso es el tamaño. Nosotros también tenemos un equipo de banco que nos presta mayor calidad al momento del muestreo de la señal. Este de aquí tiene un poco menor de calidad con respecto al otro, pero nos sirve bastante bien para las aplicaciones que queremos hacer. En esencia, este equipo funciona como analizador vectorial, pero también tiene las funcionalidades de generador de RF y analizador espectral. En estos momentos lo que vamos a hacer es aprender un poco sobre el uso de su modalidad en función de analizador vectorial. Bueno, entonces nosotros ahora procederemos a encender el equipo con el botón de Power que se encuentra aquí en la parte inferior, y vamos a ver que por defecto se pone en la modalidad de analizador vectorial. Entonces, para nosotros cambiar la forma de representación o los modos, utilizamos el botón Mode, que nos va a mostrar las diferentes capacidades que tiene el equipo, ya sea para medir los parámetros S11, el S21, el analizador vectorial o el generador de RF, como mencioné anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es utilizar una antena tipo patch para hacer las mediciones de las pérdidas por retorno. Entonces, nos vamos a colocar aquí en el modo S11, que es el primero en la flechita, y vamos a escoger el formato de pérdidas por retorno. Entonces, ya estaba actualmente en ese modo, pero lo que nosotros vemos aquí es la respuesta de esta antena a diferentes frecuencias. Entonces, nosotros tenemos este equipo está calibrado en estos momentos para que podamos ver centrado en 2 GHz, y vamos a ver un span de 3400. Este equipo tiene la capacidad de hacer diferentes tipos de mediciones, ya sea mediciones en S11, las pérdidas por retorno, el S21, las pérdidas o refracciones, la modalidad de analizador espectral y la modalidad de generador de radiofrecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es aprobar por medio de una antena ver sus parámetros en diferentes frecuencias. Para eso nosotros debemos de presionar el botón Mode y ver que nos aparezca en la primera pestaña la modalidad S11. Le damos clic en el botón azul y en formato vamos a escoger el de pérdidas por retorno. Entonces, como ya teníamos previamente asignado en esa modalidad, vemos que no cambió la gráfica, pero nosotros vemos que aquí en la parte donde dice Center y el span es lo que nos está mostrando que está centrado en 2 GHz y tiene un span de 3400 GHz. En otras palabras, está mostrando casi toda la capacidad del equipo en frecuencia, porque este equipo está operando en 9 kHz hasta 4 GHz. Esa es la capacidad de análisis. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una medida más centrada en un punto específico en frecuencia, nosotros podemos hacer un span más pequeño. Por ejemplo, este equipo fue diseñado para trabajar en los 2.4, entonces nosotros podríamos centrar el equipo por medio de Center en esos valores. Vamos a poner 2400 y nosotros vemos que tenemos varias opciones de unidades. Vamos a coger 2400 MHz. Entonces ahí ya la tendríamos centrada en 2400 y podemos ajustar el span para mostrar menor cantidad. Podemos escoger una de las opciones o tipearlas por medio del teclado. En este caso podemos utilizar la opción de 500 MHz y vamos a ver que ya me está mostrando una gráfica. Podemos ajustar un poquito más el span para que nos muestre 1 GB tal vez, para que se vea un poco mejor. Y podemos ajustar la escala también. Si ven que aquí se corta la gráfica, nosotros por medio del formato podemos ajustar las divisiones. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, nosotros podemos ajustar los parámetros para ir pudiendo ver los valores, en este caso de las mediciones de la antena. En la parte superior nosotros podemos ver los marcadores que nos ayudarán un poco para determinar los valores de manera más exacta. Entonces, nosotros, como movemos los marcadores, tenemos que hacer uso de la funcionalidad de marcadores
y escogemos aquí entre el marcador 1 o el marcador 2. Como se muestran aquí en la pantalla, tenemos el marcador 2 de color verde y el marcador 1 en color rojo. Dependiendo del que seleccionemos, nosotros lo vamos a poder mover, ya sea con las direccionales aquí, el más y el menos, o con la rosquita aquí arriba del equipo, y podemos ir moviendo. Entonces, por ejemplo, el marcador 1 ahorita lo puse en el pico más bajo y nos muestra que está en 2.491 MHz. O sea, ese sería su punto de operación más óptimo, y también podríamos utilizarlos para a su vez medir el ancho de banda. No, ya sabemos que en 2.4 donde opera mejor, y si nosotros queremos hacer el efecto de hacer la medición del ancho de banda, ya sabemos que debemos de ponernos en pérdidas por retorno, y vamos a utilizar la escala de menos 10. Entonces nosotros nos vamos a situar en menos 10 porque es la zona donde está operando la antena. Entonces vamos a poner el marcador 1 en menos 10, cambiamos al marcador 2 Entonces, como podemos ver, el marcador 1 ya me lo toma como una referencia, y podemos ver aquí el delta, o en este caso sería el ancho de banda, que nos está dando un ancho de banda de 162 MHz. El delta F se lo mide respecto al marcador 1 con respecto al marcador 2. Hace la diferencia. Bueno, eso con la parte de la modalidad del analizador vectorial. Otra de las modalidades, como mencioné, es la del analizador espectral y la del generador de RF. Para la del analizador espectral nos aparece en la primera pestaña, pero para hacer el generador de RF deberíamos de generar la siguiente pantalla con el botón de Page Down, y ahí se me va a desplegar otras funcionalidades donde tenemos el generador de RF y el generador de AF. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar una señal de radiofrecuencia, seleccionamos este modo y vamos a entrar al modo de generador de RF. Como vemos aquí, tenemos una frecuencia de 2.4. Están apagadas las modulaciones. Podemos hacer una modulación en ese sin ninguna modulación, simplemente enviar un pulso o una señal seno, y para que comience a ejecutarse debemos presionar el botón Run Stop. Entonces ahí vamos a ver que un cuadradito se convierte en un triángulo, y eso quiere decir que ya está transmitiendo en este caso la antena. Y como lo podemos ver, si nosotros utilizamos otro equipo, podríamos en este caso ver la modalidad de analizador vectorial, de analizador espectral. Así como ya mencionamos, podemos poner aquí en modo analizador de espectro para ver la señal que está generando este equipo y poderla ver. Entonces, la señal que estamos viendo aquí es en 2.4, entonces deberíamos centrar el equipo en esa frecuencia. Entonces ya tenemos el equipo centrado en 2.4. Debemos de tener en cuenta que cada puerto está asignado para una función específica, ¿no? En este caso, el puerto de salida que nosotros tenemos asignado aquí es el puerto 2. Entonces deberíamos de cambiarlo, por eso es que no se ve ninguna señal. Entonces, para cambiar el puerto simplemente le damos clic aquí en la ruedita, ponemos aquí en Port, y ahí se cambió ya el puerto 1. Y ponemos el marcador. En 2400 vemos aquí un pico que está oscilando. Entonces, si nosotros apagamos aquí el generador, van a ver que el pico cae, pero si lo encendemos, van a ver como el pico se levanta. Eso quiere decir que nosotros estamos transmitiendo la señal de aquí y el equipo de acá la está recibiendo.